Seguimos en Jaque Mate, estamos en el bloque central y estamos comunicados con el ingeniero Miguel Ponce, economista y además subsecretario fue de Comercio Interior en el gobierno, en la presidencia de don Raúl Ricardo Alfonsín. Miguel, bienvenido esta noche aquí a Jaque Mate. Gracias por los minutos que vamos a compartir. Estar con vos, Jorge. Una primera pregunta que me queda. Hay una película que se llama El día después de mañana, que es referido al cambio climático. Yo la voy a cambiar. El día después del 14 de noviembre, con esta emisión de dinero casi diaria que está haciendo el gobierno. Futuro. Bueno, a ver, tenemos visiones apocalípticas, ¿no es cierto?, que se han inclusive acrecentado en los últimos días al quedar en claro de que este año, inclusive por voz del presidente, no hay acuerdo con el Fondo Monetario. Obviamente, la preocupación del fondo para llegar a un acuerdo se basa en anclar esencialmente dos temas. Uno es el que vos acabas de mencionar, o sea, el desborde, diríamos, de emisión, el descontrol de la emisión, y el otro, obviamente, lo mismo que le preocupaba al fondo en marzo, digo, la última vez que se negoció en serio, que fue la inflación. Entonces, entre la inflación y la emisión, es imposible que el fondo pueda llegar a un acuerdo en el curso de este año. Ya lo informó el presidente de la Nación. Ahora, ¿por qué digo también de que pese a estas visiones apocalípticas, porque es elemental que si no llegas a un acuerdo es porque vas a default, y todo eso se agravaría? Por eso digo, el escenario apocalíptico es sin acuerdo y entrando a default. Bien, yo creo que tenemos que tratar de desdramatizar. ¿Por qué tenemos que desdramatizar? Casi te diría por un tema emparentado a lo que estamos hablando. ¿En qué sentido? Como vamos a tener un equilibrio parlamentario mucho más equilibrado que el actual, digo, hoy el oficialismo tiene mayorías en las cámaras, algunas de esas mayorías son intensas, diríamos, y esto permite, ¿no es cierto?, cierta discrecionalidad en el orden de prioridades parlamentarias. A partir de este equilibrio, por un lado, y a partir de el hecho de que ni oficialismo ni oposición van a querer quedarse con la cocarda del default, hay una fecha que es clave, 31 de marzo del año que viene. Si no hay acuerdo con el fondo para ese momento, se cae el acuerdo que tenemos con el Club de París. El Club de París nos ha permitido y nos ha recibido 2 pagos de 200 palos verdes, ¿no es cierto?, hasta ahora, pero hay 2.000 que se financiarían si y solo si se presenta un acuerdo firmado con el Fondo Monetario. ¿Qué pide el fondo? El fondo, obviamente, como se ha elegido el formato de un acuerdo de facilidades extendidas, el plazo de ese acuerdo es de 10 años. Esto es, los 2 años del presidente Fernández, más 2 periodos presidenciales más, para cumplir los 10 años. Por lo tanto, con lógica, el fondo dice, el programa que me vengan a presentar para lograr cualquier acuerdo tiene que tener consenso parlamentario. Eso obliga a acordar oficialismo y oposición, y yo te diría que también nos obliga, después de mucho tiempo, o se abre la posibilidad de discutir políticas a largo plazo. Si vos estás hablando de 10 años, en Argentina es el larguísimo plazo, 10 días es el una eternidad. Plazo. Entonces, esto con una situación mucho más equilibrada en el Parlamento va a obligar necesariamente a llegar a acuerdo. Ahora, ojo, ojo, ¿por qué? Porque me preocupa que algunos, llamémosle, extremos dentro de las coaliciones, algunos que han lucrado con la existencia de la grieta, digan,
como salió un resultado electoral X, obviamente todos damos por sentado de que de mínima se repite el resultado de las PASO, y las encuestas que nosotros estamos manejando es que ya la diferencia se habría acrecentado a 2 cifras. Por lo tanto, más de uno de la alianza triunfadora en las elecciones a nivel nacional se va a ver tentado de decir: si esta estrategia de enfrentamiento me ha dado resultado hasta ahora, ¿por qué me voy a sentar a pegarme con los derrotados si tengo que pensar el 2023? Esa sería una mirada lamentable, antipatriótica, una mirada irresponsable y una mirada enanista. ¿Por qué? Porque hasta ahora se vienen construyendo excelentes alianzas electorales para desplazar a los que están, pero para luego fracasar en la gestión de gobierno. Entonces estamos en un pivoteo entre alianzas que triunfan y el país que se va derrumbando. Y la pregunta mía que surge de eso que estás contando vos es, si en los próximos 2 años, derrotado el oficialismo con los porcentajes que vos estás indicando, no sería lógico y responsable armar un gobierno de consenso a la europea para que la transición 2021-2023 no sea demasiado tremendista y pueda tener vientos en contra? Yo, si vos me decís, te firmo hoy con las 2 manos que desearía eso. Eso sería un país sensato, un país responsable. El problema, Jorge, acá ¿cuál es? Que venimos asistiendo a una suerte de alucinatorio político donde cada minuto que pasa la situación se agrava más y el aceleramiento de la decadencia se profundiza, porque acá en decadencia venimos desde hace mucho tiempo. El problema es que ahora se ha acelerado. Venimos de protagonizar y de vivir la peor campaña electoral que tengamos memoria, vos, yo y cualquiera de nosotros. Pero después de eso, hemos visto el espectáculo pornográfico que duró más de una semana, donde se discutía el poder y cada vez estábamos, antes de la elección y luego de la elección, cada vez más divorciada la agenda de la gente de la agenda de la nomenclatura partidaria. Es decir, esto tiene responsables. El aceleramiento de la decadencia está vinculado directamente a la mediocridad de nuestra dirigencia nacional. Entonces, pedir un acuerdo como este que vos decís, que te insisto, en un país, diríamos, tal vez más sensato o con más nivel esto podría ser posible, para mí a esta altura es inimaginable. Me contento con un acuerdo parlamentario de gobernabilidad donde puedan acordar el programa para no caer en default. Mira lo que te digo. Última pregunta, cuando vos escuchás a Guillermo Moreno en las últimas horas de decir que el gobierno de inecto de Alfonsín fue caído y fue tomado, el gobierno inecto de la Rúa fue destruido, y ahora le dice inecto a este presidente y está hablando de un cambio, ¿no es una locura o están preparando el territorio? Yo te diría, primero, es una demostración que el frente que era de todos se ha ido transformando en el gobierno de ninguno. ¿Por qué? Porque si el propio Moreno, un hombre que nadie puede dudar de su peronismo, dice esto de el gobierno del peronismo unido, que se llenaban la boca orgulloso de que el peronismo unido nunca había sido derrotado, estaba invicto. Muy bien, si en ese marco escuchamos valoraciones sobre el gobierno de Raúl Alfonsín, que a esta altura ha pasado a la historia y para muchos ha sido considerado el mejor gobierno desde el retorno a la democracia, me parece que tenemos que tomarlo como de quien viene. Y no quiero profundizar más porque, diríamos, me tocó mucho tiempo. Yo soy coordinador de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical. Él es el coordinador de la Comisión de Economía del Partido Justicialista. Entonces prefiero no calificar más. Califica solo, a esto me refiero. La última pregunta, y con esto te dejo, tengo 2 minutos nada más. ¿Hay una bola así grandota del ELIC
que son más de 6 billones de pesos, que la tienen los bancos. Y además de todo eso, tenemos a un dólar que está recontra oprimido. Digo yo, después del 14 de noviembre, si le va mal, ¿el dólar a dónde se escapa? Y el otro, ¿habrá un bono externo al estilo Herman González para bajar esa bola de nieve y que no sea asesina? Te diría, esencialmente, más que de medidas económicas, depende de la política. Si nosotros damos la señal de gobernabilidad y de que marchamos a un acuerdo con el fondo antes del 31 de marzo, se ordena el panorama y podemos pensar en varias cuestiones. Una, en el sinceramiento del tipo de cambio. Obviamente, el gobierno le ha prometido a los empresarios y está prometiéndole a los inversores, por eso viaja el jefe de gabinete para acompañar a Guzmán en esta ronda que van a hacer con inversores, de que la brecha se va a achicar. ¿Cómo se va a achicar la brecha? ¿Bajando el blue? No, subiendo el oficial. Por lo tanto, el proceso devaluatorio se va a acelerar y va a haber un sinceramiento mayor del tipo de cambio. Porque además, o lo haces ordenadamente y por lo tanto controlando el proceso, o lo haces en el descontrol y el mercado te fija las reglas. Pero sincerar, vas a sincerar. En relación a las LELIQ, obviamente esto está vinculado a la tasa, seguramente van a empezar a subir las tasas para tratar de recuperar algo de esto y no seguir inflando un globo que al gobierno le hace muy mal, porque acordate que el presidente hizo su campaña diciendo entre las LELIQ y los jubilados, yo opto por los jubilados, bueno, opto por las LELIQ, pero me parece esencialmente que esto lo podemos resolver o a través de un bono, como vos decís, o a través de otros mecanismos en la medida que achiquemos la incertidumbre y generemos algún grado de confiabilidad en la gobernabilidad futura. Ojalá haya grandeza para dar esas señales políticas que el país está necesitando. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha brindado. Un abrazo muy grande y seguramente nos vamos a seguir comunicando para antes o después del 14 de noviembre para saber qué es lo que se viene. Siempre a disposición de Jaco Mate. Chao.